Gracias por continuar con la sintonía de los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Retransmite nuestro programa, Radio Universitaria en la 101.1. Las emociones son respuestas del cuerpo ante los estímulos del medio, sean las situaciones que se presenten en la vida, las palabras de alguien o algún recuerdo. Es decir, son respuestas inmediatas, pero también pueden presentarse mucho tiempo después cuando las personas recuerdan aquello que les causó una emoción y la activan de nuevo. Este es el tema de hoy, habilidades emocionales. Lo vamos a tratar con Patricio Huertas. Él es estudiante de Psicología Educativa, de aquí de la FECID, de la Universidad Técnica del Norte. Patricio, qué gusto tenerle acá. Buen día, Doc. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, es un gusto compartir conocimiento y aprender más de usted, ¿no? Muchas gracias. Mire, Patricio, yo siempre le he observado a usted desde los primeros semestres, porque ya está muy cerca a ser psicólogo profesional. A usted le gusta la lectura, le gusta la música, está completito. Pero su último hobby que me parece interesante es hacer autostop. Se ha recorrido gran parte de lugares haciendo autostop. Esa emoción, ¿de dónde nació este gusto por el autostop? Viajar, muchas veces sin dinero. Claro, la idea de viajar en autostop es para conocer realmente cada lugar de las provincias del Ecuador, trabajar con las emociones de las personas que me encuentro a cada paso y siempre tener una aventura, ¿no? Porque la vida es eso, una aventura constante, porque cuando uno viaja con dinero, llega a un hotel, va a la playa, qué sé yo, y vuelve al hotel, pero cuando se viaja con autostop siempre es una aventura y uno se encuentra con emociones espontáneas a cada instante. Y es por eso lo que me gusta, ¿no? Viajar siempre a dedo, porque uno se aprende mucho y se vive mucho, ¿no? Se siente a veces en momentos de soledad, alegría, frustración, entre otras emociones. Claro. Y guarde esos recuerdos, guarde esas vivencias, Patricia, algún momento se puede plasmar en un libro. Usted Sí, usar la historia estoy tratando de escribir un libro, sí, de los viajes que estoy haciendo. Bien. Ahora, en el tema, ¿qué son las inteligencias emocionales? ¿Cuáles son las habilidades emocionales? Bueno, Doc, antes de que me haga una pregunta, yo quería hacer a usted una pregunta. ¿Usted hoy es feliz, Doc? Yo, un 80%. Muy bien. ¿Por qué? Porque según lo que decía un gran escritor como es Eduardo Galeano, decía, ¿no? El que dice que es feliz todo el tiempo es un mentiroso cara dura, decía. Porque la vida son alegrías, tristezas, frustraciones. La vida es un yin y el yang. Así es. La vida se compone de muchas cosas y hay que aprender a gestionar esas emociones, ¿no? Hay que aprender a vivir con eso. Porque si todo el tiempo la vida fuera felicidad, la vida fuera aburrida, no hubiera problemas que solucionar y fuera un aburrimiento constante. Pero entonces, ¿qué pasa cuando las emociones son negativas? ¿Cómo las gestionamos? ¿Qué hacemos para poder solucionar y surgir de esos problemas que se nos presentan en el día a día? Entonces, en el hablar de emociones es un tema muy importante, porque dentro del sistema educativo, si nos enfocamos en el sistema educativo, es una parte que se tiene descuidada. A los docentes, a los profesores, no les interesa hablar de emociones. En todo el tiempo estamos hablando de conocimiento, estamos hablando de qué tienes que aprender y nadie pregunta sobre las emociones. ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Cómo te puedo enseñar a trabajar esas emociones negativas para que logres surgir de ese problema y volver a continuar y darle un sentido a tu vida y aprender de eso? Ese es un punto muy importante porque en la educación tradicional nos hablan de que el error es malo, de que si cometiste un error estás haciendo las cosas mal y listo. Pero no, en la educación ahora, en la educación pedagógica hablamos de que el error es importante porque de los errores aprendemos. Entonces cuando se nos presentan esas emociones negativas, esas dificultades en la vida, nosotros también logramos visualizar ese conflicto, aprenderlo y gestionando esas emociones no volver a cometer esos errores que ya cometimos en el pasado. Pero de alguna manera es importante. Y hay emociones positivas y negativas, y ya no, eso es indiscutible, ya conocemos, inclusive que en el sistema límbico, que donde está el hipocampo, el tálamo, está la amígdala especialmente, ¿no es cierto?, que controla el cerebro estas emociones.
Claro, la amígdala es el control de las emociones. La amígdala en los nuevos estudios ha sido relacionada con procesos emocionales y todo el sistema límbico, todo el cerebro límbico. Nuestras emociones están gestionadas en el cerebro límbico o cerebro emocional. Entonces la amígdala está relacionada con procesos de las emociones, el control de emociones, y el hipocampo, el hipotálamo, estas otras también están relacionadas con procesos de aprendizaje, ¿no? Entonces ahí nosotros nos podemos dar cuenta que las emociones influyen en la manera en cómo nosotros aprendemos. Nuestro aprendizaje está atravesado por el sistema límbico y ahí es donde se produce un aprendizaje correcto. La motivación que nosotros nos da ciertas emociones es como nosotros nos ayuda a procesar esa información y a guardarla en la memoria de largo plazo para que se mantenga en nosotros. La risa, la ira, la tristeza, todas estas emociones. Ahora eso nos lleva a un famoso psicólogo que es René Dijkstra, ¿no es cierto? Donde hace estudios y tenemos que leer a estos autores, y usted lo conoce a René Dijkstra, lo ha leído, y él hace estudios y demuestra que nos falta conocer sobre el desarrollo de las habilidades. Claro, como usted lo menciona, este gran psicólogo americano como es René Dijkstra, nos habla, ¿no?, acerca de que nosotros tenemos que conocer cuáles son las habilidades emocionales, porque como ya lo mencioné al inicio, nuestro sistema educativo tiene ciertas fallas y una de esas fallas es no trabajar en habilidades. Entonces lo que nos dice Dijkstra, primero, aprender a percibir y a gestionar esas emociones. Muchas veces las personas no sabemos cómo gestionar esas emociones y nos reprimimos. Nos sentimos frustrados y nos reprimimos y nos guardamos todo para nosotros. Pero como lo menciona Daniel Goleman en su libro, ¿no?, que hace una cita de ética a Nicómano, es una cita de un gran filósofo de la antigua Grecia. Nos explica, ¿no?, cómo una persona puede enojarse, pero enojarse en el momento preciso, en la cantidad exacta, en el momento preciso, eso no nos resulta tan fácil. Entonces las personas tendemos a explotar en ciertas ocasiones y otras veces a reprimirnos esas emociones. Pero la idea es gestionar las emociones y decirlas en el momento preciso. Si yo estoy enojado con alguien, lo voy a decir: estoy enojado contigo por tal razón, y ya se me pasará, porque también hay un tiempo límite para que esas emociones vayan fluyendo. Otro de los puntos importantes que menciona Dijkstra es que nosotros tenemos que aprender a dominar estas emociones para generar nuevas amistades. Si bien es cierto, nosotros sabemos de las neuronas espejo, que eso nos ayuda a tener empatía con las demás personas. Entonces, cuando nosotros tenemos empatía con las demás personas, esto nos ayuda a relacionarnos más y a tener más amistades. Cuando nosotros tenemos más amistades, estamos mejorando, estamos creando más ideas y estamos mejorando nuestra calidad de vida, porque vamos a tener un apoyo social para nuestras emociones, para gestionar estas emociones, ¿no? Porque como sabemos, doctor, nosotros somos seres sociales. Nosotros nos movemos en un ambiente social y es importante tener mayores vínculos sociales para que toda esta información que tenemos en la cabeza se gestione de la mejor manera. Otro punto importante que nos menciona este psicólogo es que nosotros debemos de aprender a conocer las emociones para tomar decisiones responsables y éticas en la vida. Si nosotros no conocemos estas emociones, no tenemos un control sobre las emociones, no podremos tomar las mejores decisiones para la vida. Y tal vez en algunos casos no lo hagamos de la manera ética. Nos sintamos de alguna manera convencidos de otros conceptos y no logremos tomar las mejores decisiones. Y en este punto, el cerebro límbico, el cerebro emocional, trabaja conjuntamente con el córtex prefrontal, donde están las funciones ejecutivas, ¿no?, como es la flexibilidad cognitiva, donde nos ayuda a tener varias alternativas de respuesta para determinados problemas que se nos presentan en la vida. Si bien es cierto, pues nosotros separamos al cerebro, pero como sabemos, el cerebro
está trabajando, todas sus estructuras trabajan de igual manera, ¿no? Y es así como nos habla este gran investigador como es Dijkstra sobre las emociones. Tenemos que conocer, es necesario conocer y trabajar en las habilidades, ¿no? Para tener mayores conductas prosociales, para eliminar estas conductas antisociales, para tener un mejor estilo de vida y para tener conductas que nos ayuden, ¿no? a ser más felices en la vida. Y sobre todo para lograr que las personas sean más inteligentes, porque la inteligencia, el éxito en la vida, es que, mire, Patricio, usted dice sí, el proceso educativo ha tenido sus errores, hay que reconocer y hay que hacer una autocrítica, hay bastantes errores, porque el concepto de inteligencia, mire, desde 1983, Gardner, y usted lo ha leído a Gardner, Howard Gardner, ella habló de lo que es ser inteligente, aprender a resolver problemas, enfrentarse a problemas, esas conductas inteligentes, pero para resolver problemas demuestro ser inteligente. Pero esa es combinación de las 8 inteligencias, pues inteligencias múltiples ya las conocemos. Inteligencia musical, inteligencia espacial, naturalista, inteligencia físico-matemática, me comprende, inteligencia interpersonal, intrapersonal, de justo esas combinaciones de esas inteligencias. Pero si desde 1983, ¿qué es lo que pasa con los profesores, los psicólogos? ¿Por qué no poner en práctica lo que ya está, ya es conocido, las inteligencias múltiples? Claro, Einstein decía, ¿no? Si juzgas a un pez por su habilidad para trepar a árboles, pasará toda la vida pensando que es un idiota. Ajá. Ese es un punto muy importante que usted lo menciona, doctor, porque como lo dice, ¿no? Ha pasado casi 40 años desde que Howard Gardner escribió esta teoría y la publicó, pero no ha sido avalada por toda la comunidad científica. Nosotros conocemos que tenemos habilidades diferentes y es necesario trabajar en las habilidades que a nosotros nos gusten, ¿no? También Daniel Goleman escribe su libro, ¿no? Inteligencia emocional, que es el tema que estamos tratando el día de hoy, o habilidades emocionales. En los años 90, en el 95, escribió este libro. Sin embargo, 20 años después seguimos teniendo el mismo método educativo, seguimos manteniendo la misma estructura cuadrada en el salón de clases y no se ha hecho nada. Pero en determinados países. Claro, en determinados países, porque como conocemos en algunos países europeos, la educación ha mejorado bastante. Yeah. ¿Qué pasa? Yo he tratado estos temas en debates con profesores de aquí de la universidad y si bien es cierto trabajar en habilidades múltiples, en inteligencias múltiples, nos lleva a una educación personalizada. Y una educación personalizada es muy difícil de concebir en nuestro sistema porque no se tiene mucho tiempo para tratar todas estas habilidades de manera personal, con un número excesivo que tenemos en cada aula. Yeah. Sin embargo, mi aporte es que nosotros debemos de trabajar en estas habilidades, adaptándolas al currículum educativo. Entonces, si yo soy kinestésico, por ejemplo, o yo soy visual, yo soy auditivo, vamos a tratar de encontrar estas habilidades que tiene cada estudiante y vamos a tratar de explotarlos a través de esas habilidades que él tiene, de estas inteligencias que él tiene. Entonces, el docente está en la obligación de conocer cuáles esas habilidades del estudiante, ¿no? Porque conocemos dentro del aula, tenemos a los que hablan más, a los que son calladitos y se quedan así, pero en las lecciones, en los exámenes sacan excelentes calificaciones, a los que oyen y después se aprenden todo muy fácil. Entonces, el profesor llega al aula y conoce las habilidades de cada persona, ¿no? Pero sin embargo, como hablábamos antes de iniciar el programa, como usted lo mencionaba, muchos de los docentes en el Ecuador no son pedagogos. Y cuando un docente no es pedagogo, no conoce que al estudiante hay que trabajar las emociones. Porque yo no puedo llegar a un aula y decir, este es el tema que voy a ver ahora, matemática, esto es así y punto, y no conocer lo que le está pasando al estudiante. No conocer si ese estudiante está feliz, está triste, está deprimido, está alegre. ¿Cómo puedo llegar a motivarle al estudiante para que aprenda de la mejor manera? ¿Cómo puedo llegar al estudiante de una manera didáctica, lúdica, para que aprenda? Y ese es un punto para fortalecer en nuestro sistema educativo.
es necesario conocer todas las inteligencias múltiples. Y yo pienso que sí sirve, ¿no? Conocer y trabajar las inteligencias múltiples. No trabajar de una manera personalizada, pero sí conocerlas y tratar de desarrollarlas. Es que tiene que quedar claro que en el éxito en la vida lo conseguimos con inteligencia emocional, que es del 80%. Claro. El 80% al 20%. De conocimiento es el 20%. Claro. Inteligencia emocional va el 80%. Eso es lo que nos habla Daniel Goleman en su libro, ¿no? Muchas personas en el siglo pasado nosotros hemos estado acostumbrados a llevarnos conocimiento a la cabeza y estudia, apréndete todo de memoria, apréndete todo. Sin embargo, lo que nos habla este autor, como es Daniel Goleman, nos dice, en los estudios que hemos realizado, nosotros hemos descubierto que las habilidades emocionales influyen más en un 80%, que es muy superior al conocimiento. Porque si yo llego con todo este conocimiento a un trabajo y no tengo las habilidades sociales, las habilidades emocionales para gestionar todo este conocimiento, no me va a servir de nada. Yo me voy a quedar callado cuando tenga que hablar, o voy a reprimir esos sentimientos que tengo y no voy a poder expresar esas emociones y expresar ese conocimiento que tengo, ¿no? Entonces es importante para la comunidad educativa informar esto. El 80% del éxito en la vida influye en las emociones. Es necesario trabajar en inteligencia emocional, Doc. Patricio, y en esta vida que es tan corta, hay que tener conciencia de que estamos para ser felices, y le hacemos feliz a un niño desde niño, adolescente y adulto mayor, cuando haga él lo que le gusta, ¿no es cierto? Y tenemos que estar en esta vida para ser felices, pero para conseguir esa felicidad se necesita una actitud positiva. Claro. Es un punto importante tratar, ¿no? Ser felices es una condición de vida. Uno decide ser feliz o ser un mártir. Le comento, Doc, que nosotros trabajamos en un colectivo, que es Colectivo Ailín. Si me permite, podemos invitar a las personas invite. A unirse a la página en el Facebook de Ailín, Colectivo Cultural, donde nosotros en este preciso momento estamos trabajando las habilidades emocionales en los niños del barrio Vista Lago, donde nosotros estamos aplicando las artes como son la pintura, el teatro y la danza en los niños, para mejorar estas habilidades y para gestionar estas emociones. Entonces, de esta manera estamos tratando de que desde pequeñitos los niños vayan aprendiendo a gestionar esas emociones, a conocer esas emociones y a desarrollar esas capacidades que tienen, esa inteligencia. Comentaba el otro día con un gran amigo que creo que estuvo con usted, como es Nelson Villasís, escritor, decía que la felicidad es un punto muy diferente a la alegría y la tristeza. Porque uno se puede ser feliz en la alegría, pero también se puede ser feliz y aprender en las tristezas. Porque cuando yo estoy feliz en las tristezas, cuando me pasa un punto negativo en la vida, cuando estoy atravesando un momento difícil, pero mantengo con una actitud positiva ese determinado problema, con felicidad, voy a solucionarlo de la manera más rápida. Ese es un punto importante, lo que nos habla también Víctor Frank. Como usted conoce, él es el escritor de la logoterapia. Víctor Frank, pasó en carne propia lo que es las concentraciones judías, ¿no? Porque en esta época de la Segunda Guerra Mundial él fue apresado por los ejércitos de Hitler y estuvo ahí en los campos de concentración. Sin embargo, él descubrió que las personas que gestionaban mejor esas emociones, que tenían una actitud positiva frente a la vida, vivían más, lograban superar ese momento tan difícil como pasaron en la Segunda Guerra Mundial. Y las personas que perdían esa esperanza por la vida, morían fácilmente, se dejaban simplemente ir e iban muriendo. Y él, pues, es un sobreviviente, un superviviente de este exterminio nazi, ¿no? Entonces, escribe lo que es la logoterapia y hoy por hoy también la seguimos utilizando. ¿Cómo mantener esta actitud positiva frente a la vida? Es que para tener esa actitud frente a la vida, se tiene que tener resiliencia. Y tenemos que ir insistiendo en que los padres de familia, tienen un papel preponderante
en que un niño desde pequeñito tenga actitud positiva y tenga resiliencia. Resiliencia, esa capacidad de tomar el toro por los cuernos ante la adversidad. Entonces, entramos a la resiliencia para tener ese tipo de felicidad. Justamente en el Congreso de las Jornadas Académicas de la Psicología que tuvimos la semana pasada, tratamos este tema al inicio. ¿Cómo es las habilidades profesionales que un psicólogo tiene que tener? Empatía y resiliencia. Esto hay que saberlo trabajar porque la empatía nos ayuda, ¿no? No a ponernos en los zapatos del otro así de manera física, sino tratar de comprender las emociones que él tiene. Tratar de involucrarnos un poquito en su vida y tratar de apoyarlo de la mejor manera. Tratar de estar con él si necesita un acompañamiento como amigos, como esposos, lo que sea, pero tratar de entender lo que él siente, tratar de comprender esas alegrías, esas tristezas. Porque como decía mi maestro Facundo Cabral, dice, cuando se comparte una alegría, se multiplica. Y cuando se comparte una tristeza, se divide ese sufrimiento. Entonces nos ayuda también, ¿no? la resiliencia, porque como usted dice, es necesario que nosotros tomemos al toro por los cuernos, ¿no? Me pasa algo negativo en la vida, pero sin embargo, ¿cómo lo afronto? Porque no hay que volvernos cobardes, sino hay que saber que la vida es así. Hay que saberse caer. Hay que saber caer y levantarse otra vez, limpiarse el polvo y seguir andando, porque la vida es tan dinámica que a nadie le permite quedarse quieto ahí, ¿no? Así nosotros estemos acostados todo el día, vamos a tener que levantarnos a comer o hacer determinadas cosas. Entonces, la vida es dinámica. Uno siempre necesariamente la vida nos obliga a seguir andando, ¿no? Y qué mejor si nosotros tenemos buena resiliencia para afrontar esos problemas de la mejor manera. Como usted es seguidor de Facundo Cabral, y le recuerdo a los oyentes y televidentes, en un momento hicimos con Patricio Huertas un tema sobre Facundo Cabral, sobre el contenido de sus canciones. Y hicimos unas interesantes reflexiones. Está en YouTube, Patricio Huertas. Usted busque en YouTube, ¿no? Están los programas nuestros, todos nuestros programas están en YouTube. Patricio se nos está acabando el tiempo, pero claro, entonces hemos hablado de esa actitud positiva, esa resiliencia, y también tiene que ver la comunicación asertiva. Claro, son las demás habilidades, ¿no? Claro. que una persona tiene que generar. La comunicación asertiva nos obliga a tener mejores conductas prosociales. Y esta felicidad, estas habilidades positivas que nosotros lleguemos a tener, como le decía anteriormente, aumenta los extremos de los telómeros, que son las partes más exteriores de los cromosomas, de las neuronas también. Es decir, que la felicidad modifica nuestros genes y la felicidad nos ayuda a que quizá las futuras generaciones nazcan más felices o con estas habilidades para tener buena resiliencia, buena empatía, ¿no? Habilidades positivas frente a la vida, las futuras generaciones. Es importante conocer eso y no sé si tengamos más tiempo porque el tema de las habilidades es muy amplio. Sí. Mi tema de tesis está enfocado precisamente en esto. Quería comentar simplemente un caso que me pasó, ¿no? Como le mencionaba, estamos trabajando en Vista Lago y lamentablemente un niño me mencionaba, ¿no? Que su maestra en la escuelita le decía tonto, le decía burro, y después se quejaba con los padres porque el niño era callado y que no participaba en clase y que no hacía los deberes. ¿Cómo va a aprender ese niño si desde el sistema educativo, si desde los profesores no están teniendo estas buenas habilidades emocionales, no saben cómo trabajar con los niños y les están reprimiendo esa capacidad que ellos tienen? Es un llamado de atención para la comunidad educativa, ¿no? Teníamos planificado también hablar sobre los enfoques, el enfoque de derechos, donde nos habla que en el Ecuador no se permite la discriminación y no se permite que una persona imponga a otra violencia, ningún tipo de violencia, y en este caso violencia psicológica. Entonces hay que trabajar más en emociones, ¿no? Sí, Patricio, lo que pasa es que hay que hacer cambios en la estructura, en la malla, y cambio también de parte de los docentes, porque aquí es un trabajo de equipo, Patricio, no solo los psicólogos, sino también los padres de familia.
y los padres de familia hay que educarlos en el sentido de apoyar, hacer un acompañamiento amoroso a sus hijos y no cortarles la creatividad, ¿cierto? Y alimentar ese cerebro emocional. Patricia, estamos en los minutos finales. Yo quisiera que nos dé un mensaje y qué bueno que usted esté leyendo para su tesis, está leyendo algunos libros sobre este tema, y Goleman, que es el autor de estas inteligencias emocionales. Sí, como mensaje final, decir a la comunidad educativa y a todas las personas que nos están mirando que es necesario, ¿no?, fortalecer las habilidades desde pequeñitos a los niños, porque como conocemos, hasta los 5 años el cerebro tiene lo que se llama la plasticidad neuronal, es decir, que hasta los 5 años aproximadamente se fortalecen las habilidades que tendremos durante toda la vida, se fortalece la personalidad. Entonces es necesario comenzar desde pequeños en trabajar las habilidades emocionales. No se preocupen tanto por trabajar temas académicos, no se preocupen tanto porque sea necesario aprender determinado tema, sino practiquen en sus hijos la felicidad, la alegría, practiquen en sus hijos sobrellevar las tristezas, aprender a gestionar estas habilidades y aprender a surgir como el ave fénix, renacer de sus propias cenizas y volver a caminar por los senderos de la vida, que siempre nos traen a nuevas aventuras y siempre nos enseñan algo. Ha sido Patricio Huertas, estudiante de aquí, de Psicología Educativa de la FECID. Justamente nos ha dado un interesante mensaje de cómo trabajar ese cerebro emocional. Muchas gracias. Este programa se reprisa luego del noticiero, 4 para las 10 de la noche. Le esperamos el día de mañana. Gracias, Patricio. Gracias a usted. Muchas gracias.